Hola, buenos días. Estamos en un nuevo video programa de La Palabra Revelada. Hermanos, hermanas y todas aquellas personas que aún sin ser creyentes en nuestro Señor Jesucristo, tengan ustedes que son bienvenidos a este nuevo video programa de La Palabra Revelada. Hoy, 8 de diciembre del año del Señor de 2020. Hoy en el mundo católico, en el santoral, digamos entre comillas santoral católico, se celebra la Inmaculada Concepción. Ahora bien, y es un buen momento, por lo que significa este día, para tocar este tema a la luz de las Sagradas Escrituras. A la luz de las Sagradas Escrituras, ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Qué dice Dios en su propia palabra acerca de si María es la madre de Dios, si María merece toda la adoración que los católicos le hacen, y por sobre todas las cosas, si María fue concebida inmaculadamente? Bueno, un poco de eso voy a tratar de responderles hoy a través de la lectura de un libro que yo tuve cuando estuve allá por los años 90 en la Escuela de Capacitación Ministerial. Vamos a comenzar. ¿Cuál es el lugar entonces a la luz de lo que Dios dice en su palabra y no a la luz de lo que el magisterio y la tradición católicas dicen? Que ya van a ver que en lo que corresponde a la Biblia, el magisterio y la tradición católica están totalmente fuera de foco en lo que Dios dice con respecto a María en su palabra. Comenzamos primeramente haciendo un raconto de lo que los católicos creen sobre María. Ellos le han asignado a la Virgen María un lugar intermedio entre los santos y Dios, como la principal entre los santos y la madre de Dios. Un horror, Dios no tiene madre, ya les voy anticipando. Esto deriva del culto pagano antiguo, del culto de la hiperdulia. Los católicos también enseñan que María es la madre de Dios. Repito, Dios no tiene madre. Si estuviésemos hablando de que Dios tiene madre, estaríamos hablando de que Dios tuvo un principio. Y Dios no tuvo principio. Así que bueno, ¿qué más le dicen los católicos a María? La reina del cielo, abogada nuestra, nacida milagrosamente por la Inmaculada Concepción, que hoy se celebra, los católicos celebran justamente esto hoy, siempre virgen, dicen ellos, sin mancha de pecado original, defensora nuestra ante su Hijo, esposa de Dios, mediadora de toda la gracia, corredentora de la humanidad y madre de la Iglesia. Después de su muerte resucitó, dicen, y Dios la llevó corporalmente al cielo para ser la reina de hombres y ángeles. Ahora vamos a pasar a la mejor parte, a lo que en realidad dice la palabra de Dios, para desmitificar todos estos mitos que los católicos han tratado durante siglos de instalar, desviando así a muchas almas y alejando en realidad a muchas almas de la verdad de lo que Dios revela en su santa y bendita palabra. Comenzamos a desmitificar entonces. Comencemos, hermanos y hermanas, y aquellos que no sean hermanos, no sean creyentes, comencemos primero por decir que ninguno de los apóstoles ni de los padres primitivos de la Iglesia dicen nada de esto. Lo que acabo de decir, que los católicos dicen. Surgieron estas enseñanzas de la amalgama de religiones que empezó bajo Constantino. Se inventaron para que María llegara a ser reina del cielo. Así como lo escuchó, se inventaron. No es bíblico. Algunos de los grandes hombres de la Iglesia, tales como Nestorio y Atanasio, las combatieron vigorosamente, pero las creencias persistieron como tradición de la Iglesia. Las tradiciones ustedes tienen que tener en cuenta, hermanos y hermanas y amigos,
que las tradiciones a veces pueden estar bien fundamentadas y son correctas, pero a veces, como en el caso del culto que los católicos hacen a María, las tradiciones pueden estar mal fundamentadas y por ende ser equivocadas y o erradas. Continuemos. Por fin, en el año 1854, se aprobó, se aprobó como dogma oficial la doctrina de la Inmaculada Concepción de María, y en 1950 se promulgó como dogma la doctrina de su asunción. O sea que esto no era parte, como les dije bien, ni los apóstoles, ni los padres primitivos, ni los apóstoles, jamás. Usted busque las epístolas paulinas, donde Pablo ni la menciona a María. Mire lo que le digo, ni la menciona, ni menciona de que resucitó, no menciona nada de esto. Y esta es la fuente. Fíjense que estos cultos a María surgieron recién, queridos hermanos y hermanas y amigos, en los años 1854 y después en el año 1950 se promulgó como dogma la doctrina de su asunción. Y aunque estas doctrinas se debatieron en la Iglesia por milenios, por un milenio y medio antes de su aceptación oficial, desde el momento de hacerse dogmas, su aceptación ha sido obligatoria para todo católico romano. La pregunta es, ¿y cómo pudiera María ser la madre de Dios? Esto es lo que yo decía, Dios no tiene madre. O sea, nuestro Señor Jesucristo es Dios hecho carne. Bien lo dice Juan, capítulo 1, verso 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Y en Juan 1:14 dice, y el Verbo se hizo carne, o sea, este Verbo era Jesucristo, quien también era Dios, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, o sea, entre los hombres, Jesucristo, ¿no? Muy bien, la Virgen María, bienaventurada fue entre todas las mujeres, eso es verdad, fue escogida por Dios para ser la madre de la naturaleza humana de nuestro Señor Jesucristo, pero no de la divina. Nuestro Señor Jesucristo ya existía antes de hacerse hombre, o sea, el vientre de María fue un vehículo para que Dios pueda tomar forma humana a través del vientre de María, por medio de María y a través del vientre de María. Pero María no es la madre de Dios por el solo hecho de que si estuviésemos hablando de que Dios tiene una madre, estaríamos hablando que Dios tuvo un principio y Dios no tuvo ningún principio. Muy bien, fue simplemente María, fue simplemente la madre, sí, de la naturaleza humana de Cristo, pero no de su divinidad, porque nuestro Señor ya existía antes de tomar forma humana en la persona de su Hijo Jesucristo. Muy bien, continuamos. Fue madre de su cuerpo físico, pero no pudo ser madre de su deidad, justamente esto es lo que les decía, ¿no? Cristo, que es la segunda persona de la Santísima Trinidad, es eterno. Como Dios siempre ha existido. Por lo tanto, no es lógico hablar de María como la madre de Dios. Vaya buscando en su Biblia, Colosenses, capítulo 1, verso 16, voy a dar una referencia a esto, así que por favor búsquelo, hermano. Muy bien, entonces vemos Colosenses 1, 16, con respecto a que Cristo ya existía antes de su encarnación. Dice Colosenses 1, 16, 17. Dice, porque en Él, o sea, en Jesucristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Dice, todo fue creado por medio de Él, Jesucristo, cuando dice por medio de Él, y para Él. Versículo 17, y Él, Jesucristo, es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten.
Y Él, Jesucristo, es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Muy bien, vemos entonces que no se puede decir que María es la madre de Dios, porque bien lo deja estipulado acá el apóstol Pablo en su carta a los Colosenses, capítulo 1, versículos 16 al 18, de que Jesús ya existía, de que todo fue creado por Él. Entonces es un error decir que Dios tiene una madre y que esta madre fue María. En todo caso, repito, María fue la madre de la humanidad de Cristo, pero no de su deidad. Dios no tiene madre. Muy bien, continuamos. ¿Qué más? Tenemos otro texto también que usted puede buscar en Juan capítulo 1, versículos 1 al 3. También en Juan capítulo 8, versículos 57 al 58. Hablan todos textos que nos hablan de la preexistencia de Cristo y prueban que nadie puede ser madre de su deidad. Muy bien, en algún momento muchos protestaron enérgicamente, ¿no? Por el empleo de este título, o sea, de Madre de Dios, diciendo que era incorrecto, pero por fin, entre gallos y medianoche, se dio aprobación oficial a su uso. Muy bien, ¿qué nos queda? La doctrina de la Inmaculada Concepción. Enseña que María fue concebida sin pecado y nació sin mancha de pecado original, como dicen los católicos. Ya les respondo. Les respondo entonces, decíamos, si la doctrina de la Inmaculada Concepción, amigos, hermanos y hermanas, enseña que María fue concebida sin pecado y nació sin mancha de pecado original. ¿Es cierto esto? Bueno, a la luz de lo que la palabra de Dios dice, no es así. La Biblia no enseña esto. La propia María no lo creía porque menciona y reconoce de que ella necesita un Salvador. Si María fuese sin pecado, como mal dicen los católicos romanos, no diría que necesitan un Salvador, porque Salvador necesitan los pecadores. Sin embargo, ella dice en Lucas, capítulo 1, versículo 47, observe bien lo que ella misma dice, ¿no? Dice ella, entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Ella reconoce en esta declaración, la misma María reconoce, Lucas capítulo 1, verso 47, la misma María reconoce que ella necesita un Salvador, porque indirectamente se reconoce pecadora, porque un Salvador solo lo necesitan los pecadores. Si María, como dicen los católicos, hubiese sido nacido sin pecado, no tiene lógica esta oración, este cántico que hizo ella, que entre tantas cosas que dice, reconoce que Dios es su Salvador. Muy bien, nos enseñó esta doctrina, o sea, de la Inmaculada Concepción, hermanos y hermanas y amigos, hasta más de 200 años después de su muerte, o sea, de la muerte de María, y se demoró hasta el año 1054 después de Cristo para aceptarla como dogma. En síntesis, la doctrina de la Inmaculada Concepción de María es una falsa doctrina, es una falsa enseñanza que se ha instalado como tradición dentro del clero católico y del santoral católico, pero bíblicamente no tiene ningún asidero. El culto a María en general, queridos hermanos, hermanas y amigos, no tiene asidero bíblico. Así que esta era la respuesta que le quería dar, dado que hoy es el día de la Inmaculada Concepción, inmaculada que a la luz de la palabra de Dios no es verdad. Por lo tanto, si la palabra de Dios dice que no existe la María sin pecado, entonces no es verdad. María reconoció que ella necesitaba un Salvador y por ende, al reconocer que necesitaba un Salvador, está reconociendo que ella también era pecadora. Esto usted lo puede ver en Lucas capítulo 1, versículo 47. Bendiciones y hasta un próximo videoprograma de La Palabra Revelada. Chau, chau.